Vamos a continuar con este programa. No sé si lo tenemos a Alberto también por ahí. Aquí ¿Estás? estoy. Te perdí en la ¿Viste? camarita, por eso decía. Bueno, Ah, le vamos a aquí dar estoy. la bienvenida, Albert. Lo habíamos anticipado a un principio del programa, ¿te acordás? A Mario Masitelli, Ujú. dirigente del Partido Socialista Auténtico PSA, que lo tenemos ya en comunicación telefónica, que vamos a hablar de las frases que él dijo, y justamente con respecto a este personaje tan polémico que fue Milei, y también reflexionó acerca de esto, diciendo que Argentina necesita una reflexión inteligente y serena para salir del plano inclinado decadente en el que se encuentra. Así que le vamos a preguntar qué pacíficamente entiende por todo esto. Bienvenido, Mario. María Martínez te saluda. Buenas tardes, María, un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no sé si mi compañero del otro lado también te escucha. Alberto, ¿lo escuchás? Perfectamente. Perfecto. Bueno, contentos, desde ya te agradecemos por la comunicación telefónica con nosotros y bueno, con ganas de charlar porque estamos justamente en una etapa importante para políticamente en la Argentina, ¿no? Sí, claramente. Argentina y sus dirigentes Sí. y su pueblo necesitan hacer un diagnóstico de la situación, por qué hemos llegado a este lugar en el que estamos. Es decir, cualquier persona que observe la evolución de la Argentina de los últimos 45 años, Sí. encontrará con sorpresa que las tasas de pobreza, de indigencia, de desocupación, de Sí. marginación, de exclusión, han crecido considerablemente. Y, y lógicamente que eso merece todo un debate, un diálogo, una reflexión, una hipótesis para poder abordar el problema y luego, lógicamente, las políticas adecuadas para resolver el problema. En la medida en que nosotros nos situamos en el terreno de, por ejemplo, que plantea Milei, un terreno donde la hipótesis de trabajo de Milei está totalmente equivocada, Sí. pero estoy dispuesto a debatirlo, donde las soluciones que plantean son soluciones para determinados grupos concentrados del poder económico y del capital financiero, pero nada tiene que ver con las necesidades de nuestro pueblo. Sí. Bueno, en la medida en que el debate se va inclinando hacia la agresión personal, la descalificación, adjetivos impropios de la política, que es una actividad seria, Sí. responsable, que busca solucionar los problemas, es indudable que la Argentina se termina volcando las frustraciones en un terreno inadecuado, que es el terreno de la violencia, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es volcar e inclinarnos hacia el terreno de soluciones factibles, inteligentes, virtuosas, que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo, que sean realizables, que permitan lo que todos deseamos, que es un desarrollo armonioso de la Argentina en favor de su pueblo y de la naturaleza. Bueno, todo eso, lo que plantean algunos dirigentes dista mucho de esto, y además la forma en que lo dicen desalienta la posibilidad de ese debate abierto que la Argentina necesita justamente para abordar problemáticas que no son específicas de un gobierno, de una administración, sino que se van trasladando de unas a otras. Todos los que vienen dicen que las cosas son sencillas, que se pueden resolver con sus ideas, Sí. pero luego la práctica lo indica, estamos en un sitio peor del que recibió ese gobierno. Podemos recorrer muchos de estos años y ver que esto se sucede, de manera que hay un punto de inflexión en el cual la inteligencia argentina tiene que saber cambiar la orientación, de lo contrario la decadencia será inevitable. Mi compañero Alberto, no sé si querés hacerle una pregunta. Sí, me gustaría que... buenas tardes, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes, Alberto. Quería ver tu opinión sobre Milei puntualmente, porque en realidad, digamos, creo que, a ver, lo estamos tomando de una manera equivocada, ¿no? Es decir, su discurso antipolítica, en principio, el personaje que construyó y demás, en líneas generales lo presentan un poco como, digamos, el que intenta articular el mal humor juvenil y de alguna manera las frustraciones de ciertos sectores de la sociedad, pero junto con él hay otros candidatas que en realidad son negacionistas, que forman parte de la reivindicación de la dictadura cívico-militar. Y en ese discurso de Milei yo encuentro
muchos elementos que son muy parecidos, le decía antes a María, al de Adolf Hitler en la década del 20, ¿no? Antes, cuando lo tomaban como un payaso, y sin embargo luego terminó llevando adelante esta, digamos, una situación calamitosa a escala mundial. Bueno, sí, son varios elementos que vos ponés en juego. En principio, digamos, uno se debería preguntar por qué una persona con tantas inconsistencias como Milei, por ejemplo, es antipolítica pero quiere ir a la política. Por ejemplo, dice que quiere disolver el Estado, porque lo plantea así en algunos de sus libros, que el mejor Estado es el Estado que no existe, pero en última instancia nunca se queja cuando el Estado subsidia o da prebendas a los grupos económicos que lógicamente promueven su propia figura. Una persona que dice que hay que cerrar el Banco Central, y esto es lo que hizo Domingo Cavallo en Ecuador, pero nadie lo dice, es una inconsistencia total, porque lo que queda en pie es el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Un tipo que hace un año atrás, en septiembre del 2020, en el programa de Fernando Carnota, en La Nación Más, le dijo que el dólar debería estar a 2.800 pesos, y hoy el dólar está a 180 pesos. Eso hubiera descalificado a cualquier persona. La gran pregunta entonces es, ¿por qué una persona con semejantes incoherencias, maltrato a las mujeres, descalificación a las personas, tiene tanta promoción por parte de los medios de comunicación? Sin lugar a dudas, acá hay grandes grupos económicos que forman parte de la oligarquía vernácula, de la alta burguesía nativa, que se caracterizan no solo por concentrar la riqueza, sino por la incapacidad para desarrollar un buen proyecto para la Argentina. Son sectores que saben hacer dinero, pero también se lo llevan al exterior porque no tienen capacidad de invertir ese dinero en la Argentina en el marco de un proyecto de desarrollo integral de nuestro país. Entonces la pregunta es quiénes son los que realmente le dan aire, y lógicamente es toda una derecha que, como vos bien decís, es una derecha histórica de la Argentina, es una derecha que alimentó el golpe de Estado del 76. Yo toda esa historia la viví intensamente, de manera que puedo no solo recordarlo, sino que podríamos hacer un análisis muy extenso sobre todo eso, que en este momento lo que está buscando es derechizar a la sociedad todo lo que se pueda, en la idea de justamente descalificar. Por ejemplo, yo soy socialista, entonces él dice, por ejemplo, que la idea del calentamiento global es realmente una creación ficticia del socialismo. Es decir, busca descalificar sobre la base de mentiras, lógicamente como tales absolutamente infundadas, desconoce la existencia de 195 países que se han nucleado para observar el problema del cambio climático y que han llegado a conclusiones que son absolutamente incontrastables, y un hombre así, que realmente la propia justicia debería decir que por dichas razones no está en condiciones de ser candidato ni de ejercer una diputación en el marco de un sano juicio, sin embargo es absolutamente promovido por parte de estos sectores más concentrados del poder económico y que buscan ideológicamente derechizar a la Argentina. Yo creo que son elementos muy nefastos de distracción, etcétera. Lo que vos planteás en la analogía con Hitler, sí, vale la analogía, porque Hitler indudablemente era un hombre con pocas luces, desquiciado psicológica y psiquiátricamente, y algo parecido pasa con este personaje. Pero creo que lógicamente no están dadas las condiciones en la Argentina como para que se reproduzca algo similar, ni en el ánimo de nuestro pueblo, ni en las posibilidades materiales de ejercer algo parecido. Él dice que él no es fascista, porque, y sí lo era Hitler, ¿verdad? Porque el liberalismo es lo antagónico al fascismo. Quiero decir que tiene un grave error, y hay un dicho popular muy lindo que lo pinta de cuerpo entero: no hay peor fascista que un liberal asustado. Eso, en alguna medida, es Javier Milei. Mario, vos dijiste en su momento, declaraste, o te parecía que él tenía, que Milei, por supuesto, ¿no? Tenía problemas psicológicos y psiquiátricos. ¿Esto es real? Yo creo que sí, lógicamente que yo no soy un profesional en la materia, y me encantaría que lo dijeran gente que sabe más que yo sobre este asunto, pero yo le he visto a él reacciones que no son reacciones de alguien que está bien de su cabeza. Uno puede escuchar muchas veces
afirmaciones que le pueden parecer incorrectas, que pueden surgir de una mala interpretación, que pueden surgir del desconocimiento que puede tener una persona sobre una materia, pero en ningún caso se puede tratar a una persona de burro o en fin, calificaciones peores que él ha tenido, que yo no estoy tan seguro de que el personaje esté totalmente enajenado de la persona, porque uno podría decir, bueno, es un buen actor, y en Claro. realidad por fuera de esa interpretación es una persona normal, desde luego. Un actor puede hacer de Napoleón y fuera del papel el tipo ser un hombre normal. Claro, sí, sí. En este caso yo creo que hay un gran vínculo entre el personaje que él interpreta y la propia persona. De manera O que sea, desde vos mi decís, punto de vista... sí, Mario, perdón que te corte. O sea, vos lo que No, querés no, que decir es que esto no es un personaje, que esto es Milei. Es él. yo creo que esto es Milei, efectivamente. Y creo que eso... Eh, ¿Cuál es el problema? Vos, vos imaginate que él dice que va a sacar a los políticos a patadas en el culo. Sí. Entonces, él va a llegar al Congreso de la Nación. Cuando él intente hacer algo por el estilo, le van a pegar una trompada en medio de la nariz que va a devenir en algún tipo de situación que va a encrespar los ánimos, que va a llevarlos a una situación de máxima tensión. Una Argentina que necesita serenidad, una Argentina que necesita reflexiones muy tranquilas para llegar a conclusiones muy buenas. El país está realmente hoy sin rumbo. Lamentablemente, la Argentina no tiene, desde hace mucho tiempo, un proyecto estratégico con objetivos claros y planes adecuados para alcanzar esos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, un país a la deriva, donde el timón no se sabe muy bien para dónde va, muy bien quién lo maneja, si el que lo maneja realmente tiene un horizonte claro, un objetivo claro, y encima nos peleamos a bordo del barco, yo creo que podemos llevar a la Argentina verdaderamente a una catástrofe. Y como esto que estoy diciendo lo podemos observar en otros momentos de la historia argentina, digo que realmente estamos frente a un personaje que en la multiplicación de sus dichos a través de los grandes medios de comunicación se ha transformado en una figura atractiva para muchos jóvenes que, frustrados como están por la falta de posibilidades, por la falta de trabajo, de una buena remuneración, de poder constituir una familia, de tener una casa, que es algo, un terreno, y tener una casa que sería algo absolutamente normal para cualquier argentino. Bueno, frente a eso, buscan un chivo expiatorio en los dirigentes políticos, un personaje que interpreta y denuncia a ese chivo expiatorio, y entonces lo que va haciendo es generando una caldera que lógicamente yo espero que no evolucione demasiado, pero que evidentemente puede en algún momento ser explosiva. Ahora, también es cierto que creo que para desactivar a estos personajes, la propia dirigencia política debe actuar convocando a los sectores de la política, de la producción, empresarios, trabajadores, ambientalistas, gente de la cultura, académicos, generando realmente lo que se puede llamar un consejo político, económico, social, ambiental, a partir del cual se puedan discutir en ese ámbito las grandes líneas a partir de las cuales las distintas fuerzas políticas puedan consensuar que la Argentina va a avanzar por allí, y de esa manera le damos una cierta previsibilidad a la política argentina. Se creó efectivamente un Consejo Económico Social que está a cargo de Gustavo Vélez, pero carece de la integración, Sí. de la capacidad interactiva y de la posibilidad de manifestación adecuada como para cubrir ese vacío político. Y ese vacío político, lógicamente, termina cubriéndolo personajes de la naturaleza del que estamos mencionando. Alberto, ¿tenés alguna pregunta para hacerle, además? Mira, a mí me resulta, a ver, interesante la reflexión que le hace sobre Milei. No por Milei en sí, que seguramente uno lo puede pensar que es un sujeto desquiciado, más allá de no tener la sabiduría, los conocimientos, la experticia médica como para poder confirmarlo. El problema son los intereses y los actores que operan detrás de Milei, ¿no? Y que no es solo Milei, o sea, digamos algo de Milei.
En realidad él es asesor del grupo y forma parte del Grupo América de Unequian y es empleado de Argentina 2000. También cobró el IFE, por ejemplo, y luego Milei aparece cobró como, el es decir, IFE, perdón porque este dato no lo tenía. sí, lo cobró a través de la empresa que lo contrata. Y es muy interesante esto porque en realidad un sujeto que plantea que hay que destruir el Estado, básicamente vive a través de un empresario prebendario que genera sus beneficios principales a través del Estado y cobra su sueldo a partir de allí. Pero no es solo esto. Vos fíjate que también tenemos muchos sectores de derecha que están teniendo un papel preponderante. Mirá la lista, con mirar la lista de Vidal ya tenemos ahí enseguida un candidato o una candidata que fue instalada por Patricia Bullrich, que también plantea el negacionismo. Hace poco, esta semana, en estos últimos días, fue designado director de escuela aquí en Capital, otro sujeto que reivindica la dictadura y demás. Tenemos los discursos estos de Patricia Bullrich y compañía planteando que bueno, las islas son Falklands y que deben ser, digamos, reconocida la soberanía británica. Ahora aparece el comunicado del PRO de alguna manera alentando los reclamos sobre el territorio, sobre la plataforma continental argentina por parte del gobierno chileno. Me parece que esto es una cuestión gravísima y como bien decía Mario, es indispensable llevar adelante algún tipo de consenso en términos de un proyecto nacional. Pero por el otro lado vemos que el presidente salió a plantear que él no cree en los planes y demás, y me resulta difícil, digamos, pensar cómo se podría llegar a un consenso real como el que precisa nuestro país de larga duración, como para recuperar estos años, estas décadas de declinación, en la medida en que hay un jugador o hay un sector muy amplio que claramente no lo quiere y es más que apuesta a la profundización de esa declinación. Sí, es muy interesante tu reflexión. Yo, en primer lugar, te diría que no creer en los planes es no creer en los gobiernos, porque los gobiernos lo que deben hacer justamente es tener planificaciones democráticas, participativas, flexibles, no al viejo estilo. Y esto es más extraño en la boca de alguien que pertenece al peronismo, porque el peronismo en gran medida se caracterizó por el plan quinquenal, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y ya en la década del 70 el plan trienal. De manera que si algo habría que recrear en la Argentina es la posibilidad de tener justamente planes que, bueno, que le den un horizonte al país. Vos pensás que, por ejemplo, y con esto no estoy haciendo ninguna reivindicación ni ninguna analogía, simplemente describiendo una situación, China empezó con los planes quinquenales después que Argentina, y los mantuvo a lo largo del tiempo. Y lógicamente que pienso yo que los primeros planes quinquenales no deben haber tenido el mismo efecto que cuando aprendieron a planificar con mayor inteligencia. Y en los últimos 30 años, los últimos 6, 7 planes quinquenales son los que han producido el fenómeno económico, social más importante en la historia de la humanidad. Tanto sea porque sacaron a 800 millones de personas de la pobreza, como porque en varios frentes se pusieron en la vanguardia tecnológica. De manera que yo creo que efectivamente la Argentina tiene que retomar los planes, para mí, por la emergencia social y por lo que representaría de cara a la organización de la sociedad argentina en el siglo XXI. Lo primero que hay que hacer es un plan para erradicar la pobreza, por lo menos la pobreza de ingreso. Por eso yo si llego a la Cámara de Diputados, lógicamente, con una primer propuesta que es un ingreso básico universal incondicional. Con esto ya tenemos todos los cálculos, hemos trabajado mucho con Naum Klicksberg. Nosotros en 25 meses erradicamos la pobreza de ingresos del suelo argentino, con apenas el 6,25% del Producto Bruto Interno, hecho que, por tanto, es factible, es sustentable en el tiempo, provocaría un impacto desde el punto de vista material formidable sobre el mercado interno, elevaría la condición y la calidad de vida de millones de familias e impactaría en la moral de todos los argentinos porque nos permitiría empezar a pensar en nuevos objetivos. Lógicamente que marchamos a la sociedad del conocimiento, necesitamos elevar la calidad educativa del país,
para lo cual las condiciones de existencia de nuestros niños y adolescentes debe ser modificada rápidamente, porque de lo contrario, por más que hiciéramos la mejor reforma educativa, en estas condiciones socioeconómicas de la actualidad, el país no podría emerger. Entonces, me parece que efectivamente, si la política es la cosa pública, es poder administrar recursos escasos, poniendo las prioridades como corresponden, y sin lugar a dudas, la emergencia social recomendaría que la primer medida a instrumentar es la de un ingreso básico universal incondicional, renta ciudadana o salario universal, como le llama el Papa Francisco. Pero esto es lo primero que deberíamos plantearnos para, lógicamente, después seguir con un conjunto de medidas que pongan a la Argentina en una dirección y sentido y la saquen de esta anomia en la que nos encontramos, donde efectivamente discutimos una foto, nos enredamos alrededor de una foto, parece que todo estuviera pasando alrededor de alguna frase, de algún concepto que yo creo que desde el espacio público es inadecuado, y la verdad que siempre nos manejamos en la superficialidad, en las cosas sin mayor importancia y trascendencia para la vida del pueblo argentino, y en este contexto eso realmente resulta en un verdadero desperdicio de tiempo, de inteligencia, de pérdida de energías, que realmente deberían situarse con objetivos muy, pero muy claros. Ahora, Mario, el tema de los planes sociales es muy cuestionado en la Argentina. No nos olvidemos que fue uno de los temas justamente en que la clase media le puso el pulgar para abajo, podamos decirlo de alguna manera, al gobierno. Hay algo con el tema de los planes sociales. A eso específicamente me refiero. Vos lo ves como algo muy positivo, pero sin embargo una gran cantidad de personas piensa que eso quizá tenga que ver con los problemas económicos que tiene la Argentina hoy. ¿Podrías explicarme eso bueno, más o menos? Eso es así porque se confunden los planes sociales focalizados, Sí. que es lo que se viene implementando desde el año 2002. Uh-huh. Te quiero decir que yo era secretario general del Partido Socialista Auténtico en aquel entonces, Sí. y a nosotros nos ofrecieron en muchos lugares donde teníamos trabajo barrial, trabajo de base, Uh-huh. nos ofrecieron que administráramos planes. Yo era secretario general y dije, el Partido Socialista Auténtico no va a administrar uno solo de esos planes, eso es tarea del Estado. Pero en el año 2003 el mismo partido me impulsó como candidato a presidente de la Nación, Sí. y yo planteé el ingreso básico universal para erradicar absolutamente todos los planes focalizados Sí. que se habían empezado a instalar, porque esos planes, lamentablemente, son reproductores de la pobreza. Esos planes sociales llevan a que cada vez haya más pobres en la Argentina. Y tiene una explicación absolutamente racional, Sí. y por tanto es extraño que después de casi 20 años, estamos próximos a cumplir 20 años, Uh-huh. la dirigencia política no haya reflexionado que hay que barrer completamente con esos planes e instrumentar un ingreso básico universal. Si querés te explico la diferencia Por entre favor, uno y otro. eso te iba a preguntar, por ¿Sí? favor. Bueno, mira, el asunto es así. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy sencillo. Sí. Después la analogía con la realidad la hacen ustedes. Uh-huh. Si yo a una persona le doy X cantidad de pesos porque es pobre, él está en una zona donde para dejar de recibir esos X pesos, Sí. tiene que conseguir un trabajo altamente remunerado, porque un trabajo equivalente a X lo lleva a él a decir, prefiero quedarme en casa, hacer de vez en cuando una changa, Uh-huh. y no salir de mi trabajo, salir de mi casa, tener un trabajo y perder el subsidio. Esto es muy racional, y si yo recorrí el país con este tema, ¿por qué no se conseguía gente para la cosecha? Porque una persona dice, no, a mí me van a dar trabajo por 3 o 4 meses. Es cierto, voy a ganar más plata durante esos 3 o 4 meses, pero voy a perder el plan social. Cuando hago la cuenta a fin de año, a mí me conviene más quedarme con el plan social sin trabajar que salir a trabajar y perder el plan social. Esto es muy lógico. Entonces lo que hay que hacer es un ingreso básico de carácter universal, de manera que, como es incondicional, Uh-huh. nunca se pierde. Nosotros lo hemos planteado en un octavo del PBI,
Sí. que en la actualidad es unos 16.000 pesos por persona. Ujú. Quiere decir que para una familia de 4 personas son 64.000 pesos. Todo lo que la familia logre ingresar por fuera de este dinero eleva su calidad de vida por sobre los límites de la pobreza. Por eso, con este plan, nosotros erradicamos la pobreza en tan solo 2 años, 25 meses. Por otra parte, Sí. hay una cuestión psicológico-social que tiene que ver con que mi papá recibe un plan social y tu papá no recibe un plan social. ¿Por qué? Porque tu papá trabaja y el mío no trabaja. Es esta discriminación, este apartheid que se ha generado en la Argentina, es realmente nefasto, hay que terminarlo de inmediato. Entonces, cada argentino va a recibir un ingreso básico universal por el solo hecho de existir, y yo lo planteo además filosóficamente, y nadie me ha podido rebatir, en términos de una herencia difusa que todos los seres humanos recibimos, y que es la que plantea que entonces no lo recibo ese ingreso básico con motivo de la caridad del Estado o de tal o cual dirigente, sino que es un derecho inalienable de cada persona en este tiempo histórico. De manera que si hay derechos y responsabilidades que emergen en el Estado, por ejemplo, seguridad, salud, educación, justicia, estos elementos que son consensuados en todo el planeta Tierra, que los estados deben garantizar estos derechos, en la Argentina, con estos niveles de pobreza, se transforman en derechos abstractos, mientras que con un ingreso básico universal le damos carácter concreto. Entonces, a mí me parece que esto es lo que el país, si yo fuera diputado, lógicamente, escribí un libro respecto a este tema, hace ya varios años, ¿Cómo se llama el vengo libro? militando hace 18 años en este tema, ¿Cómo yo se si fuera llama el libro, diputado, Mario? lógicamente, socializar la herencia difusa, ingreso básico universal para Ujú. erradicar la pobreza y la indigencia. Ok. Mario, te quería hacer una pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿cómo viene la campaña? Bueno, nosotros tenemos una campaña a pulmón. Vos no vas a ver 10 segundos nuestros en un programa político de un canal importante, no vas a ver 10 segundos nuestros en una radio con un programa político importante. Nosotros somos históricamente marginados, segregados, Ujú. y esto es así, y también te podría relatar que fui 2 veces candidato a presidente y que conozco de qué hablo. Lo sé, lo Eh, sé. entonces, bueno, pero nosotros entonces es a pulmón. ¿A pulmón qué quiere decir? A pulmón quiere decir que a mí el día 13 de julio, o sea, hace mes y medio atrás, 5 personas armadas me robaron aquí en La Matanza el coche, yo estaba con mi mujer y mi hijo. Ese asalto significó que me quedara sin vehículo, era un Prisma, Chevrolet Prisma. Así que empecé la etapa de campaña sin coche. Felizmente un compañero me prestó su coche, tengo ahora un Fiat Mobi. Mañana con ese Fiat Mobi estoy viajando para Colón, provincia de Buenos Aires, de ahí para San Nicolás, el jueves para Ramallo y después San Pedro, y yo soy mi chofer, de manera tal que tenemos más de 1.100 candidatos en la provincia de Buenos Aires del proyecto Justo, Social y Humanista, y cada uno de esos candidatos, de una u de otra manera, hace lo mismo que hago yo. Esto es a pulmón y vamos a sumar todos los votos que podamos sumar, porque creemos que estamos representando un proyecto absolutamente virtuoso para la Argentina, tenemos convicción de esto, estamos convencidos que lo podemos realmente defender y debatir y corregir en lo que haya que corregir. Y por tanto, esa es la campaña nuestra. La campaña es con gran esfuerzo, con gran sacrificio, pero es un verdadero gusto porque nosotros no le debemos absolutamente nada a nadie. Y lo otro paradójico es que a nosotros nos valoran las fuerzas hegemónicas de la Argentina, pero no quieren que estemos independientes de ellas, quieren que estemos subordinados a alguna de ellas. No, nosotros somos
expresamos un espacio alternativo que no viene a negar a los otros espacios. Nosotros no venimos a decir que tienen que desaparecer algún espacio político, nada que ver. Nosotros planteamos que a la diversidad política argentina le falta una parte, y esa parte que le está faltando, que la podés denominar como te guste, progresistas, izquierda democrática, centroizquierda, en fin, una democracia social, como vos gustes, está faltando en la política argentina, y nosotros venimos a enriquecer la política argentina tratando de ocupar ese espacio que en otros tiempos ocupó el peronismo, que supo ocupar el radicalismo, que representó en un momento el gran pacto democrático de 1983, cuando Alfonsín planteó que con la democracia se come, se cura y se educa, y ese pacto democrático fue roto en la Argentina justamente por los sectores más concentrados del poder económico, y nosotros venimos con la idea de reconstituir el pacto democrático en un escalón superior para la Argentina y para todos los argentinos. Mario, te agradecemos muchísimo nuevamente la comunicación para el aire de Radio AMEP, y bueno, ya nos estamos quedando con poco tiempo, pero encantados de escucharte y por supuesto de debatir este tema tan importante previo a las elecciones, ¿no? Bueno, el agradecido soy yo. Les mando un fuerte abrazo. Otro. Gracias,